Muy buenos días, mis amados estudiantes. Qué gozo de reencontrarnos por este medio. Eh, los inconvenientes que se está teniendo para poder realizar la transmisión en la clase híbrida los días sábados por los recortes de energía nos ha causado un poco de dificultad. Pero damos gracias al Señor que también nos da herramientas y buscar la forma de poder llevar adelante el desarrollo de los contenidos propuestos en el sílabus respecto a esta materia de neumatología. Por ende, hoy damos gracias a Dios que nos permite unirnos por este medio para continuar con el aprendizaje de lo propuesto en el inicio. Le invito por favor que me pueda acompañar a levantar una palabra de oración para disponer en las manos del Señor este tiempo y poder desarrollar la temática que nos corresponde para esta clase. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos en esta preciosa mañana por su gran amor, su bondad, su misericordia. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo a la luz de la revelación de su palabra, mucho más cuando se trata de conocer cómo se revela la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro paráclito, aquel que nos ayuda, aquel que intercede, aquel que está a nuestro lado permanentemente. Pedimos que usted en este tiempo siga impartiendo esa sabiduría que necesitamos para poder receptar, atesorar y poner por obra todo lo que usted nos enseña a través de su bendita y santa palabra. Gracias le damos por este tiempo, por la vida preciosa de cada uno de mis hermanos y hermanas, sus hogares, sus familias y los respectivos ministerios que ellos siguen desarrollando con su ayuda y con su guía. En sus manos preciosas nos depositamos. Le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, de acuerdo a la temática que nos corresponde para hoy es el Espíritu Santo y también los dones que ha impartido para los creyentes o también la iglesia. Entonces vamos con la ayuda del Señor a desarrollar este tema y vamos a aprovechar el tiempo. Se dice que cuando del Espíritu Santo se trata, eh, los dones están otorgados por las tres personas que intervienen en la Trinidad. Hay dones que da el Hijo, hay dones que da el Padre y hay dones que da el Espíritu Santo. Siempre se ha certificado y hay muchos expertos estudiosos que ellos dan a conocer que los dones que da el Padre se relacionan con las inteligencias múltiples. Siempre ha existido una interrogante. La interrogante es si es que los talentos y los dones es lo mismo o si es que existe alguna diferencia entre uno y otro. Pues algunos han certificado que los dones son eh, regalo que Dios da, pero que los da, lo imparte cuando la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador. También hay ellas mismas personas que dicen que los talentos son regalos que Dios da, pero que esos talentos nacen con la persona. Y allí entonces, bajo esos parámetros, surge la interrogante, ¿no? Si es que hay alguna diferencia entre don y talento. Algunos han certificado que la diferencia es que el talento nace con el ser humano y que el don viene cuando recibe a Cristo. Pues pudiera ser así, aunque a la luz de la revelación bíblica pudiera cambiar ese concepto, porque cuando nosotros vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, habla del llamado de Jeremías. Y la Biblia certifica que Dios le dio a Jeremías o le hizo el llamado antes de que él naciese. La Biblia dice, antes que te engendrara en el vientre de tu madre, te llamé y te di por profeta a las naciones. Entonces cuando Jeremías nace, él ya nace con un don que Dios le había dado. No era talento, sino que era don.
pues el don era el don ministerial, el llamado que tenía Jeremías de parte de Dios hacia la impartición profética. Entonces, Jeremías nació no con un talento, sino que nació con un don, el don de profecía que Dios le dio. Y eso pudiera cambiar un poquito los conceptos, ¿verdad? Que se manejan. Pues aún así, se dice entonces que los dones que da el Padre están asociados con las inteligencias múltiples. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de la música y que son talentosos para la música. Asimismo, hay personas que tienen la habilidad para trabajar con diferentes materiales. La Biblia habla de la construcción del tabernáculo en el libro de Éxodo y que Dios dotó allí al menos a dos personas que menciona la escritura, Aholiab y Bezalel, que eran personas expertas para trabajar con madera, con telas, con cueros, en fin, con diferentes materiales. Dios lo había capacitado para su obra también. Entonces, dentro de esa primera lista de los dones que da el Padre, todos estos dones se lo asocia con las inteligencias múltiples. Hay personas que son expertos para trabajar con números también, por ejemplo. Y pues dentro de esa experticia que el Señor le ha dado, ellos tienen esa habilidad. Entonces, son regalos de parte del Señor. Asimismo, la Biblia revela que hay una segunda lista de dones y que esta segunda lista de dones es la que da el Hijo. Y esa lista de dones la encontramos en la epístola a los Efesios en el capítulo 4 a partir del verso 11. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esta segunda lista eh, se certifica por la escritura que estos dones los dio o los da el Hijo, los da el Hijo. El mismo texto lo dice, allí mismo en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 4, hace referencia a que estos dones lo da el Hijo. Dice que Él subió a las alturas y dio dones a los hombres. Yo creo que siempre a la Biblia, a la palabra, hay que hacerles preguntas confiables, preguntas que ella pueda responder. Entonces, cuando se trata de los dones, a la Biblia hay que hacerle preguntas. Y una de las primeras preguntas es que yo le hago al texto, a la Biblia, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, es número 1, ¿quién dio estos dones? Y la Biblia me responde que lo dio el Hijo, porque dice que él, el Hijo, cuando subió, dio estos dones. Entonces la primera pregunta es ¿quién los dio? La segunda pregunta que yo le hago al texto es ¿cuándo los dio? Y también el mismo texto me responde, que dice que él dio a los dones a los hombres cuando ascendió. Es decir, que cuando Jesús, según lo narra el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, él ascendió, allí guiado por dos ángeles. Cuando ascendió al Padre, al seno del Padre, allí dio estos dones a los hombres. Entonces estos dones los da el Hijo. ¿Cuándo? Cuando él ascendió. ¿Cuáles son? Bueno, son 5 dones que lo hemos referenciado ya en el verso 11. Y estos dones han sido dados por el Hijo. Luego hay otra pregunta también que necesariamente hay que hacerla. ¿Para qué los dio? Y todos los dones, sean los dones que ha dado el Padre, que da el Hijo y el Espíritu, son para servir. Y estos dones dice que han sido dados para servicio. Entonces, la Biblia dice que estos dones han sido para servir a los santos, ¿verdad? Entonces tenemos que, en consideración allí por la revelación bíblica, que estos dones han sido dados para servir al cuerpo de Cristo. Y una última pregunta
que también hago el texto es hasta cuándo están activos o en vigencia estos dones. Se ha discutido mucho sobre esto y se ha dicho que algunos dones, por ejemplo, ya no están activos. Hay una corriente de pensamiento que se llama el cesacionismo. Esta corriente de pensamiento dice que hay algunos dones que cesaron, que ya están inactivos, que únicamente estuvieron activos en el tiempo de Jesús y posteriormente en el tiempo de los apóstoles. Entonces ya cesaron. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia respecto a estos dones? ¿No? Porque mucho se discute si todavía el don de profecía, el don de apostolado, están activos o no están activos. Bueno, la Biblia dice que estos dones estarán en vigencia hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, de la estatura de la fe. Y pues, a mi manera de ver, la iglesia todavía no ha llegado hasta ese punto. Si es que la iglesia no ha llegado hasta ese punto, significaría entonces que estos dones dados por el Hijo todavía están activos, están muy activos. Por ende, pues, están en vigencia, ¿no? Vemos entonces que esta es la segunda lista y hay también los dones que da el Espíritu Santo y que lo encontramos al menos en dos listas bastante extensas. Una está en Romanos capítulo 12, la otra está en 1 Corintios capítulo 12. Entonces vemos que allí estos dones han sido dados por el Espíritu. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de los dones y pues para así de esta manera desarrollar el tema propuesto para la clase de hoy. Permítame compartir la pantalla y sociabilizar de esta manera un poco más lo que estamos proponiendo. Muy bien, los dones del Espíritu Santo. Ya estaba compartiendo acerca de estas tres listas que se debe considerar al momento de hablar de los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo, los dones que da el Espíritu Santo. Entonces, hablemos un poquito más de aquello. Los dones del Espíritu Santo. Los dones que consideraremos ahora también son dados al creyente individual, pero tienen como finalidad el saludable crecimiento de la iglesia. Hemos dicho que los dones son para servicio y que pues todos los dones no son para jactancia, no son para decir yo soy más bendecido por Dios o yo soy el engreído de Dios y tengo muchos más dones, sino que todos los dones que de Dios es para servicio, para servir, servirlo, servir a Dios, al prójimo, servir a la iglesia. Al escribir respecto a la iglesia, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia contraponen su unidad y su diversidad. La iglesia es una, porque el cuerpo es uno solo. Pero también, bajo este concepto, la iglesia es diversa porque está llena de muchos creyentes, ¿no? La iglesia somos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, de una manera individual, ¿no? Por ende, entonces la iglesia es diversa, pero la iglesia es una. Se dice que en el libro de Hechos se muestra en el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, en cierta manera un rompimiento de una maldición que existía y que esta maldición parece que operaba desde tiempos muy antiguos. En Génesis capítulo 11 nosotros podemos observar, leer, que cuando en la tierra había un solo pueblo, los hombres eran uno solo en grupo, todos tenían unas mismas palabras, una sola lengua, pero ellos se estaban desarrollando en ese tiempo en una dispensación que se la conoce como la dispensación del gobierno humano. El gobierno humano se caracterizó porque ellos querían vivir de una manera independiente. No querían ellos depender de Dios, sino que querían vivir dependientes de sí mismos. Ahí aparece un primer poderoso en la tierra que se llama Nimrod, y Nimrod propuso construir una torre cuya cúspide llegue al cielo.
Esta torre finalmente, según en Génesis capítulo 11, le van a llamar Babel, porque allí Dios dice que confundió la lengua de los habitantes de la tierra. Ese pueblo que era uno, ahora se volvió muchos pueblos, porque de ahí se dispersan y llegan a ser muchos pueblos. Entonces, por la actitud en el corazón del ser humano, una manera inadecuada de rebelarse contra Dios, vino una división. De ser uno, se dividieron y hubieron muchos. Pero en la fiesta en Pentecostés, según Hechos capítulo 2, vienen eh, judíos de todas partes, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de Capadocia, de Cirene, de Roma, de Creta, los árabes, bueno, de diferentes lugares. Vienen a la ciudad de Jerusalén, el Espíritu desciende y todas esas personas que eran de diferentes naciones, diferentes pueblos, ahora van a convertirse en un solo pueblo, porque allí los que creen al discurso de Pedro se convierten en 3.000 personas y todos llegan a ser uno. Es decir, que se dice que se rompe una maldición que había nacido en Génesis 11, donde hubo una división, hubo una dispersión, y acá en Hechos 2 hay una unidad. Entonces el Espíritu Santo produce esa unidad, porque la iglesia es una sola, de diferentes naciones vienen a ser un solo pueblo, que es la iglesia, y por ende la iglesia es unida y a su vez es diversa. En ambas operaciones, tanto en la diversidad como en la unidad, la obra es del Espíritu Santo. Ambas son obras del Espíritu Santo. La iglesia es una, porque un solo espíritu mora en todos los creyentes. La iglesia es diversa, porque el único espíritu distribuye dones diferentes a todos los creyentes. Así es que el don del espíritu que Dios nos da crea la unidad de la iglesia, en tanto que los dones del espíritu que el espíritu nos da diversifican el ministerio de la iglesia. Porque cada persona que es dotada allí con dones va a ser útil en diferentes áreas, ¿verdad? Va a servir en diferentes áreas. Y aquí hay un desafío muy grande para los líderes, pastores. Y ese desafío consiste en que se pueda, a través de la relación con los miembros, se puede identificar cuáles son los dones que la persona tiene para que lo ayude o lo direccione a servir de acuerdo al don que Dios le ha dado, porque de esa manera fluirá con mayor naturalidad y se sentirá mucho más útil, cómodo en el área que se le permita servir. Entonces, la iglesia es diversa porque el único espíritu distribuye dones diferentes a todos los creyentes. Así que el don del espíritu que Dios nos da crea la unidad de la iglesia, en tanto que los dones del Espíritu que el Espíritu nos da diversifican el ministerio de la iglesia. Podemos expresar entonces la misma verdad con referencia a la gracia de Dios. La iglesia debe su unidad al charis, que es un término griego que aparece en la lista de dones, charis, que significa gracia, y su diversidad al charismata, dones de gracia. Entonces, esto nos ayuda para que podamos reflexionar acerca de que la iglesia es una, pero la iglesia también es diversa. Como dije hace un momento, hay un listado de dones y este listado de dones podemos encontrarlo en 4 listas distintas de dones espirituales en el Nuevo Testamento. La más famosa aparece en 1 Corintios 12, donde hay una lista bastante larga. De igual importancia es la de Romanos 12, versos del 3 al 8. Aparecen listas más cortas en Efesios 4, del 7 al 12, donde estuve hablando hace un momento acerca de los dones que da el Hijo. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Partiendo de estos pasajes y otros, intentaremos entonces descubrir eh, algunos elementos importantes. En primer lugar, los dones del Espíritu. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién es que da
estos dones o estos regalos? Pues, como dije hace un momento, hay tres grandes listas: los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo y los dones que da el Espíritu. Pues hemos relacionado los dones que da el Hijo con los dones que da el Padre con las inteligencias múltiples, los dones que da el Hijo, que están en Efesios capítulo 4, a partir del verso 7 hasta el 12, y los dones que da el Espíritu, que lo encontramos al menos en tres listas: en Primera de Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12 y en la epístola de Pedro. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza es divina. Dios es quien lo da. ¿Cuántos son? Pues al menos son mencionados en el Nuevo Testamento unos 20 dones. Si bien es cierto, algunos escritores o algunos teólogos, hay incluso libros que se han publicado haciendo referencia a los 9 dones del Espíritu, pero parece que allí únicamente hay una asociación de lo que habla el fruto del Espíritu y que lo asocian con los dones. Pero en realidad, si nosotros tomamos un cuaderno o allí en su computadora, usted comienza a hacer una lista en un documento Word, sacando aparte los dones que menciona en Primera de Corintios capítulo 12. Usted lo va identificando y lo va anotando. De seguro que allí va a encontrar mucho más de 9 dones. Y pues un ejercicio que yo le invito a que usted pueda realizarlo ahora que estamos revisando un poquito los dones del Espíritu, que usted pueda también tomarse un tiempo allí a manera de taller personal en su hogar y extraiga del escrito bíblico eh, los dones que menciona: dones de sanidad, dones de milagros, dones de palabra de profecía, don de ciencia, don de lenguas, interpretación de lengua, don de milagros, don de repartir, en fin, hay un sinnúmero de dones allí. Yo le desafío a usted y le insto que usted pueda hacer este trabajo y certifique allí cuántos dones menciona, y que luego que haya extraído todos los dones, usted también pueda certificar cuáles dones se repiten, porque en 1 Corintios 12 menciona allí de manera reiterativa, en primera instancia menciona los dones y luego vuelve a mencionar otros, y hay algunos que se están repitiendo, y que asimismo hay unos que se repiten en 1 Corintios 12 con lo que hace referencia a Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces hay una pequeña tarea que creo que pudiera serle útil, beneficiosa, y que usted pues la pudiera realizar. ¿Cuántos son? Pues al menos unos 20 son mencionados en el Nuevo Testamento. Usted certifíquelo. Su relación, ¿son naturales o son sobrenaturales? Pues hay personas que no son cristianas y que al menos se puede certificar que ellos tienen dones, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, tienen don de misericordia, de ayudar a la gente, le encanta hacer esto. Mire que yo certifico aquello porque en el tratamiento con respecto a la salud de mi esposa, yo asisto permanentemente a una casa asistencial de salud, y allí en los valores que me ha tocado cubrir para el tratamiento de mi esposa, y que a veces han sido bastante altos, yo he recurrido a ayuda porque allí dentro hay personas que se dedican a ayudar y que ellas trabajan muy duro para ayudar a los demás. Entonces, la mayoría de ellas no son cristianas, hay más bien algunas bien católicas allí, ¿verdad? Que incluso me han querido introducir el catolicismo nuevamente, pero eh, muy respetuosas ellas. Y pues he conversado con ellas y más bien he tenido la oportunidad para compartir el Evangelio. Pero estas personas le encanta ayudar, o sea, tienen dones y no son cristianas. Entonces, ¿serán naturales los dones o serán sobrenaturales? Pues pudiera ser que hay algunos dones que son naturales, hay otros que son sobrenaturales.
como por ejemplo el don de milagros, ¿no? Hacer un milagro, eso es algo sobrenatural, eso no es algo natural, pero ayudar a los demás pudiera ser algo natural. Pues lo interesante es que por mucho que una persona tenga dones, y estos dones lo da Dios, los dones para nada implican salvación. Los dones ya hemos determinado y hemos certificado por la palabra que los dones más bien tienen el espíritu de servir a los demás. Para eso Dios los da. No implican salvación, sino que implican servicio. Todos ellos. Los dones también tienen, muchos certifican una diferencia con los talentos, aunque ya nos sembró allí tal vez un poquito la incertidumbre, el pasaje del profeta Jeremías, si Jeremías nació con talento o nació con don. Y eso pues cambiaría entonces ya el concepto que se genera en nuestra mente, o como algunos lo han definido, que la diferencia entre don y talento es que el talento nace con la persona y el don viene cuando la persona recibe a Cristo. Pues Jeremías entonces nació con los dos, ¿no? Nació con don y con talento, porque él desde antes que fuera formado en el vientre de su madre, ya el Señor le había dado el don de profeta, nació él con el don de profeta y nació para servir a Dios y a todo un pueblo a través de la profecía. Los dones también son todos milagrosos y estos dones están a disposición en estos tiempos. Hay una corriente que se llama continuismo y el continuismo dice que los dones, todos los dones, todavía están activos, que hay apóstoles, sí, el apostolado se lo relaciona con las misiones, porque finalmente eso es lo que Pablo hizo, ¿verdad? Él llevó el Evangelio, fue un misionero y pues en ese tiempo certificaban que era considerado apóstol cuando se anunciaba el Evangelio en el lugar que nunca antes se había anunciado. Y Pablo hizo eso, ¿verdad? Él llevó el Evangelio donde nunca antes se había anunciado. Eso lo identificaba con el apostolado. El término apóstol proviene de la palabra griega apóstolos, que significa enviado. Y a mi manera de ver, en estos tiempos todavía hay apóstoles, ¿verdad? Aquellas personas que hacen misiones, que llevan el Evangelio, algunos donde no se ha predicado antes, otros donde ya se está predicando, pero el Evangelio del reino se sigue predicando en diferentes lugares. También creo que hay profetas, solo que al igual que el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, hay profetas verdaderos, pero también hay profetas falsos. Y eso es lo que hay que identificar, ¿verdad? Pero a mi manera de ver, estos dones siguen vigentes. El continuismo con el cual yo me identifico, creemos que los dones todavía están activos. Dones de sanidad, dones de milagro, don de palabra de ciencia, están activos en la actualidad. Y pues hay otra corriente que se llama el cesacionismo, donde ellos indican que los dones ya, hay algunos dones que ya cesaron, que ya no están al servicio de la iglesia. Entonces, se generan también preguntas que serían interesantes poder analizarla. El alcance de los dones. ¿Para quiénes son dados? ¿Los dones serán exclusividad para ciertas personas o qué nos enseña la palabra? Pues Santiago dice, el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual tiene abundantemente para todos nosotros. Entonces, ¿quién da los dones? Los dones los da Dios. Pues, ¿están al alcance de todos? Pues yo creo que sí. Los dones están al alcance de todos. Y si alguno, pues, no cree que no tiene ninguno, pues puede pedirle al Señor. Yo creo que Dios nos ha dado a todos, aunque sea un don, pero nos ha dado a todos. Y pues hay que diferenciar también los llamados ministeriales que están en Efesios 4:11, son los dones que da el Hijo, dones que nos identifican con los ministerios y que de esos dones, de seguro Dios nos ha dado uno, pudiera ser que haya personas a quien Dios le ha dado más de uno, pero que siempre el uno va a ser más fuerte. Si es pastor, si es evangelista, si es maestro, si es profeta, si es apóstol, en fin, pero pudiera ser que tenga dos, pues usted dice, yo
creo que yo soy, tengo el llamado de parte de Dios al evangelismo, pero también me gusta la enseñanza. Entonces, don de evangelismo, don de maestro, pero siempre va a haber uno que es más fuerte, por el cual usted va a sentir una mayor inclinación. Asimismo, yo creo que Dios cuando hace un llamado, Dios va a respaldar ese llamado también con dones. Por ejemplo, si Dios lo llamó al pastorado, también le va a dar dones por medio del Espíritu Santo que están en la lista de Primera de Corintios 12 o Romanos 12 para acompañar el llamado que le ha hecho. Por ejemplo, pues si lo ha llamado Dios como evangelista, de seguro que Dios también va a respaldarlo con el don de milagros, porque el evangelista va a necesitar mucho que Dios se manifieste a través de milagros en las grandes campañas o en lugar donde vaya a predicar el evangelio. Asimismo, si Dios le ha llamado al pastorado, Dios también le va a otorgar otros dones que respalden el llamado al pastorado, porque de esa manera su servicio a Dios y a la comunidad, a la iglesia, va a ser mucho más efectivo. Entonces el alcance está al alcance de todos quienes lo deseen, ¿no? Y si no lo tienen, pues pedirle al Señor. Em, Su fuente, de dónde provienen. Ya hemos certificado que los dones provienen de Dios. Dios es quien da dones. Su propósito, ¿para qué son dados? Ya hemos certificado que los dones son dados para servir. Y pues ese es el espíritu que tiene, ¿verdad? Servicio. Entonces siempre hay que estar consciente de aquello. Para ampliar un poquito más la naturaleza de los dones espirituales, el mejor punto de partida es 1 Corintios 12, del 4 al 6, donde Pablo nos dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El apóstol quiere recalcar que, aunque los dones sean diversos, el dador es uno solo, y ese es Dios. Afirma esta verdad 3 veces, relacionando cada vez los dones a una distinta persona de la Trinidad. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Y allí está, pues, haciendo énfasis en estas 3 grandes listas que he compartido, los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo y los dones que da el Espíritu Santo. También usa 3 palabras distintas para referirse a los dones en sí. Primero, en el verso 4, primer término, él hace referencia a los charismatas. Son charismatas, dones de la gracia de Dios. Luego, en el verso 5, el término que utiliza en el griego es diakonai, formas de servicio. En tercer lugar, en el verso 6, son energemata, o sea, energías, actividades o poderes que el mismo Dios inspira o energiza. El término también sería energón en cada uno. Luego hay variedades o distribuciones y el término que utiliza allí es diaireseis, de cada grupo. Juntando las 3 palabras, quizás podamos definir los dones espirituales como ciertas capacidades otorgadas por la gracia y el poder de Dios que capacita a las personas para un servicio correspondiente y específico. Por tanto, un don espiritual o charismata de por sí solo no es una capacidad ni un ministerio, ni un oficio o posición, sino la capacidad que hace que una persona sea apta para un ministerio o servicio. Dicho de forma más sencilla, se lo puede considerar ya sea como un don y el trabajo en el cual se ha de ejercer, o una tarea y el don que capacita para realizar. Entonces, de acuerdo a lo que revela la escritura, ¿no? ¿Cuántos dones distintos existen? Es una pregunta que se suele generar, ¿verdad? Pues respecto a esta pregunta, el interés de algunos cristianos se reduce principalmente a 3 dones, es decir, lenguas, profecías y sanidad. Pero por supuesto, hay más dones,
aparte de ese trío tan emocionante que pudieran ser resaltantes. He visto un libro y también un folleto intitulados Los 9 dones del Espíritu. Uno se da cuenta que el motivo del autor al limitar los dones a 9 es trazar un paralelo con las 9 partes del fruto del Espíritu, pero es un error restringir su cantidad de este modo. Claro que es cierto que se incluyen 9 dones en la primera lista registrada al comienzo de 1 Corintios 12, pero también es cierto que la segunda lista al final del mismo capítulo incluye 9, de los cuales solo 5 coinciden con la lista anterior. Así que solamente en 1 Corintios 12 se mencionan 14 dones. Luego hay una lista de 7 en Romanos 12, 5 de los cuales no aparecen en la de 1 Corintios 12. Una lista de 5 en Efesios 4, 2 de los cuales no están incluidos en los anteriores. Y solo 2 dones en 1 Pedro 4, uno de los cuales, si alguno habla, lo dice allí en el verso 11, no ha sido mencionado en forma específica anteriormente. No es siempre muy claro cuando tratamos de comparar las 5 listas cuál don corresponde a cuál, pero es casi seguro que 20 o más dones distintos se mencionan en el Nuevo Testamento en total. Más aún, no hay razón para suponer que el total de estas 5 listas representa el catálogo definitivo y exhaustivo de todos los dones espirituales. Ya hemos notado que en las 2 listas que aparecen en el mismo capítulo, en 1 Corintios 12, solo 5 dones se repiten, por lo que cada una tiene 4 que le son privativos. La lista de Efesios tiene 2 no mencionados en Corintios. Ningún don aparece en las 5 listas y 13 de ellos aparecen en una sola. Su disposición aparece casi cosa de azar, como si se quisiera llamar la atención al hecho de que cada lista es una selección de un total mucho mayor. Además, ¿acaso no sabemos por la historia y nuestra experiencia de dones que el Espíritu Santo ha dado a ciertas personas que no están incluidas en ninguna de las listas bíblicas? Por ejemplo, la habilidad de Carlos Wesley como escritor de himnos, ¿no? El hermano de Juan Wesley. Pues certificamos por la historia que tanto Carlos Wesley como su hermano Juan Wesley fueron un dúo usado grandemente por Dios en tiempo de reforma, y que este hombre, Carlos Wesley, tenía la habilidad de escribir y de cantar himnos, ¿no? Y que esto pues se volvió una ayuda extraordinaria para su hermano dentro de esas jornadas de misiones que realizaban. Entonces, ¿quién le dio esa habilidad? Pero sin embargo, en ninguna de las listas que estamos mencionando hace referencia a este don, ¿no? Don de escritor o don de cantautor, no hace referencia. No es tanto un charisma como el don de su hermano Juan como evangelista, pues Carlos tenía dones al igual que su hermano, pero el asunto es que el don de Carlos Wesley no está registrado en las listas que hemos estado revisando. ¿Y qué diremos de cantantes evangélicos, poetas cristianos y hombres y mujeres con dones espirituales sobresalientes? No se lo puede describir con otra expresión. En literatura cristiana, composición musical, radio, teledifusión, solo una de las listas incluye evangelistas, pero hay algo más. ¿Y qué hay del equipo de danzas que usted también tiene en su congregación? El don de danzarina no aparece tampoco en las listas, ¿verdad?
pero sin embargo es una realidad tangible de que existe, pero que no se la menciona. Pues entonces nosotros podemos certificar por la historia y también por la palabra, por la experiencia, de que de seguro hay otros dones que no están incluidos en estas listas que hemos referido, pero que sin embargo son una real existencia, ¿verdad? Por tanto, creemos que aparte de lo que menciona la escritura, pudiera ser que existan más dones que no están registrados allí. Pues eso también para considerarlo, ¿verdad? Pues vemos entonces que los dones nos ayudan para que nosotros podamos cumplir el llamado que Dios nos ha realizado de una forma mucho más eficaz, que debemos examinarnos a nosotros y también dentro de ese examen minucioso que nos realicemos, examinarnos a ver qué don creemos que Dios nos ha otorgado. Y cuando tengamos ese entendimiento, podamos ese don que Dios nos ha dado, ponerlo a su servicio. La Biblia certifica en la Epístola a los Hebreos, por el capítulo 5, que los dones se desarrollan por el uso. Si Dios nos ha dado algo, no debemos esconderlo, debemos ponerlo en servicio, en disposición de Dios y de la iglesia, para que de esa manera ese don crezca y que ese don también se vuelva muy útil en las manos de Dios, para que su nombre sea glorificado en lo que se realiza, ¿verdad? En la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, allí hay otro desafío también para usted, que usted pueda hacer un examen minucioso y sea de una manera natural o en oración, usted pregunte, ¿qué don Dios le da? ¿Y cómo lo está usando? Y si no lo está usando y usted sabe que Dios se lo ha dado, entonces es el momento propicio para que usted lo comience a usar. Que usted, si está en una congregación y está al frente de una congregación, usted pueda identificarlo, ponerlo por obra. Y también esa misma tarea, identificar con los miembros de la congregación qué dones tienen para direccionarlo en esa área de servicio. Y si usted no es líder principal de una congregación, entonces, al identificar el don que tiene, usted hablar con el pastor y decir, pastor, yo creo que Dios me ha bendecido con este don, en qué puedo servir y cómo puedo ponerlo al servicio de Dios y de la iglesia. Para que de esa manera que usted esté activo, usted esté también muy gozoso de poder servir al Señor y que el don que Dios le ha dado se desarrolle. Y de esa manera usted pueda también, a medida que va avanzando, creciendo en el servicio, pueda pedirle a Dios que le dé más dones para que lo siga poniendo al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Eso entonces con respecto a los dones, estamos muy agradecidos con Dios. Si es que usted tiene alguna pregunta, eh, y pues sería muy interesante que usted pueda plantearla, y que cuando tengamos la oportunidad podamos discutir sobre aquello para poder ampliar el panorama y de esa manera pueda ser disuadida la interrogante que se genere respecto a este tema que hemos estado compartiendo por este medio. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da. Eh, Asimismo, estamos desafiados también por el Señor a seguir sirviéndolo y mucho más si estamos conscientes que Él nos ha dado dones para que nuestro servicio sea mucho más eficaz, sobrellevadero, placentero también, porque cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con naturalidad. No se siente forzado, no se siente obligado, sino que más bien se siente complacido de poder servir, de poner a disposición de Dios, de la iglesia, lo que Él por su misericordia ha impartido en nosotros. Que así sea para la gloria del Señor. Vamos entonces a darle gracias a Dios por esta enseñanza
y pues también por la oportunidad que Él nos da de aprender juntos a la luz de la revelación bíblica. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que usted nos permite aprender de los contenidos propuestos en esta materia. Ayúdanos para que podamos atesorarlo, podamos incluso escudriñar un poco más lo que usted nos ha enseñado el día de hoy. Que tu bendición sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, hogares y ministerios. En tus manos nos encomendamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Abrazos fraternos. Bendiciones.